Muy buenos días, feliz sábado a todos. Que mi buen Dios me le bendiga a cada uno por nombre. Para aquellos que no pudieron estar en la escuela sabática y en la repaso a la lección, es muy interesante que el Señor trabaja de una forma de secuencia, llevando a cabo lo que Él tiene para nosotros. Como ya escuchamos la lectura del libro de 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 5, versículo 9. Todos sabemos la historia, ¿no? De lo que ocurrió con el pueblo de Israel y con el pueblo filisteo, que ocurrió cuando vinieron a secuestrar el arca, ¿verdad? Sin la autoridad del Señor. Hermanos, ahorita se discutía, se dialogaba, discernía la lección y tocamos puntos importantes que a veces nosotros creemos estar actuando a favor de Dios y no lo estamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Es tan, yo digo, preciso, cuando nosotros entramos en decir, yo soy un embajador del Señor, y yo predico y pregono y digo como tiene que ser y así va a ser. Hay que tener mucho cuidado. En este mensaje vamos a añadir tres historias de fondo para que nosotros podamos compenetrar un poquito más a fondo, como se decía en la lección. Usted puede ser instrumento de Dios, pero también puede ser instrumento de Satanás. Satanás no duerme pensando en el momento preciso para usarle a usted, para usar a su pareja, a su cónyuge, a su hijo, a su esposa, a su hermano, a su tía, a su primo. Yo siempre digo, el que se pone a ver al ser humano está fuera de órbita. Porque todo ser humano trabaja con tres cosas. Yo le voy a decir una cosa ahora, lo que Dios ha puesto para nosotros. El hombre está compuesto de espíritu, cuerpo y alma. Muchas veces nosotros nos despercatamos de eso y nos regimos simplemente por una cosa. Y ahí es donde fallamos. Porque su alma, su espíritu, que es lo que menos atendemos, es lo que está conectado con Dios. Y para usted obrar y actuar debidamente, usted tiene que proyectar lo que se llama lo más principal y lo más grande que hay, que es que amor. ¿Y quién es amor? Dios. Entonces, si no estamos conectados con Dios, ¿podremos llevar a cabo decisiones correctas? ¿Podremos tratar a nuestra esposa, como se hablaba en la lección, debidamente? Sin poner el hombre impetuoso y arrogante con un ego a exigir y demandar a la esposa. ¿Puede la esposa actuar debidamente con su esposo y sus hijos si Dios no está, ese amor de Dios presente en su vida? Entonces, eso es lo importante. Pero nosotros atendemos más las otras, que es el corazón, el alma y el cuerpo. Operamos mediante esos tres factores que existen en todo ser humano. ¿Y sabe qué lo mueve a usted el corazón? Las emociones. Trabajamos todos por medio de emociones. Nos enamoramos por pura emoción. Pero de amor no conocemos nada. Usted mira a todo el mundo preguntando. Yo le decía a mi esposa cuando empecé a entender esto. Yo no te amo. Estoy aprendiendo a amarte. Exacto. Esa es la palabra correcta. Exacto. Y esto va para los jóvenes. No se confundan en usar ese término en la forma equivocada. Usted no ama a nadie. A usted lo que lo está moviendo es una emoción de atracción física de la otra pareja. No lo está moviendo el amor. Eso es mentira de Satanás. Tenemos unas culturas tan absurdas
impartiendo y proyectando de una forma tan incorrecta. Si a usted, que es un adulto y está caminando con el Señor, y usted, hombre, se queda solo en un cuarto con una mujer bonita, usted está en un serio problema. Hay un pastor que decía: yo no puedo estar más de 5 minutos a sola con una mujer, porque entra en riesgo. Pero hoy en día la sociedad dice: no, hay que dejar que los jóvenes se vayan en un date. ¿Usted sabe las hormonas de un joven a qué nivel están? ¿Usted sabe el riesgo que está poniendo a su hija y a su hijo en dejarlos a solas en un cuarto? Pero después decimos: ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Dios no atendió a mis hijos. No, usted falló en inculcarle a su hijo que está propenso a fallar si no sabe conducirse en la vida. Nosotros siempre queremos llevarnos por esos factores que hay en nuestro ser. Y con estas 3 historias vamos a profundizar un poquito. La segunda es el alma. Su alma opera por voluntad, por intelecto, por decisiones, por arrogancia, percepciones. El alma siempre lo va a conducir a usted a creer que está actuando correctamente. Pero cuando usted opera con su alma y Dios no está en el círculo, usted está propenso a hacer la decisión equivocada. Porque no está llevando la dirección de Dios. Y en estos 3 pasajes que vamos a subrayar, vamos a poder compenetrar un poquito más a fondo, porque ese es el punto de nosotros. Leímos un libro donde se habla que hubo un quebrantamiento, ¿verdad? Y yo quiero enfatizar esa palabra y nombré este sermón el quebrantamiento para la humanidad. ¿Por qué ocurre? ¿Para qué ocurre? Como decíamos, la hermana contaba su experiencia en el repaso de la lección. Y vemos de que todos nosotros tenemos una historia que contar. Algunas más tristes que otras. Algunas más difíciles que otras. Pero cuando usted analiza y voltea a ver para atrás, usted se da cuenta que eso fue necesario. Para que su carácter fuera cogiendo forma. Para que usted empezara a entender a Dios, a buscar de Dios. Porque cuando en el ser humano, hermanos, y esto repercuta desde nuestra historia para adelante, desde el principio de nuestra historia, nosotros lo vemos constante. Solo cuando el ser humano, me decía esta señora en mi trabajo, voy a pagar una compra que vengo para mi casa, y la señora me dice: ¿sabías que hoy es el Día Internacional de Oración? Y la quedo viendo yo y le digo: ¿por qué solamente un día? ¿Por qué solo un día? ¿Por qué entramos en tradiciones? ¿Por qué no conectarnos directamente a la fuente que es Dios diariamente? Amén. Buscar de Dios para que pueda haber humillación en su corazón. Amén. Para que usted no camine con arrogancia. Para que su vida no sea de piedra de tropiezo en el camino de aquellos que quieren buscar de Jesús. El alma. No se deje llevar por voluntad. Ahorita vamos a comprobar todos estos puntos. Y viene el otro, que es el más atractivo entre todos nosotros. La mente y el cuerpo. Que se compone de lo externo y los deseos de este mundo. ¿Verdad? Cuando nuestra mente no está conectado con Jesús, con Dios, vamos a estar poniendo atención a todas las cosas del mundo. A todo aquello externo, a los problemas, a los hombres. Oiga bien claro, se hablaba de las parejas, pero me encanta cuando Dios generaliza las cosas para que nosotros podamos entender más a fondo. No es solamente, hermanos, es la relación entre hombre y mujer. Eso es un símbolo que Dios creó, formó para que nosotros podamos entender quién es la cabeza de todo el mundo, de toda la humanidad. Es Cristo Jesús. Amén.
Entonces nosotros estamos queriendo singularizar muchas veces. Pero en estas lecturas vamos a profundizar un poquito. Y la primera lectura, usaremos 3 historias de fondo para ver con un poco más de claridad el quebrantamiento en la vida de todo conocedor del Evangelio y de Cristo Jesús. Si busca conmigo en 1 Samuel capítulo 13 para que iniciemos esto. Y vamos a enfatizar más. Ustedes pueden leer del 6 para abajo si quieren, pero yo me voy a enfocar más en el capítulo del 10 en adelante. Para que veamos el versículo del 10 en adelante, perdón. Sí, el capítulo 1 Samuel, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Aquí vamos a ver una historia que está hablando en el Viejo Testamento de Samuel, de Samuel y de Saúl, pero más referente con Saúl. ¿Qué es lo que les dije? Cuando nosotros tomamos decisiones que creemos estar haciendo lo correcto. En esta historia a Samuel se le había dicho a Saúl se le había dicho mediante el profeta Samuel: tienes que guardar 7 días, esperar. Aunque los filisteos te quieran atacar, te quieran pelear, tú no muevas un dedo. Quédate tranquilo. Confía en Dios. Pero ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué dice el versículo 10? Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí que Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué le dijo Samuel? ¿Qué has hecho? Porque hizo lo que Dios no le mandó. Hizo lo que Dios no le mandó. Él creía que estaba actuando correcto. Y es lo que le digo que nosotros nos llevamos pero vamos a ver el por qué él actuó. Que es lo que le digo, nos enfocamos en lo externo, nos enfocamos en el hombre. Veamos qué continúa diciendo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Hay una acción de Saúl ahí no indicada por Dios. ¿Nos pasa a nosotros eso? ¿Cuántos de ustedes quieren tomar las batallas en sus manos? En su hogar, en sus hijos, en su trabajo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, hermano? Yo le digo, es una bendición grande cuando usted desiste y deja que sea Dios que dirija su vida. Por eso es lo que decíamos en el repaso de la lección. Lo importante es que el hombre reciba la dirección de Dios. Porque si usted tiene esa fuente que es el amor, usted nunca va a maltratar a su esposa. Su esposa nunca va a desobedecer a su esposo. Es la fuente del verdadero amor. Pero nosotros vivimos un amor superficial del mundo, que hemos acatado normas y mañas y cuanta cosa. Pero descartamos la palabra del Señor, y por eso es que carecemos en gran manera. Entonces vemos aquí que la decisión que aunque usted piense que es lo correcto, yo siempre digo, le reclamo a Dios que me dé prudencia. Esa palabra es tan grande. Porque si nosotros no aprendemos a ser prudentes, vamos a estar metiendo las extremidades a diestra y siniestra, hermanos. A mí no me importa qué tan estudioso usted sea, cuánto usted sabe de la palabra del Señor. Usted es un ser humano y Satanás sabe por dónde apoyarlo a usted. No se meta en teología. La teología le carcome el cerebro al ser humano. Por favor, se lo ruego, no lo hagamos. Entonces vemos lo que le dice Samuel, y si vemos un poquito más adelantito de ese versículo, vemos cómo lo enfatiza en el 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. O sea, lo llamó loco. Locamente tú has hecho. Y ahora tu reino no puede existir más. Dios tomará tu reino y se lo dará a otro.
Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros operamos por nuestra cuenta. Ahora vayamos a la siguiente historia. Que esta historia envuelve a un hombre emocional. Un hombre que es bien, como se dice, agresivo. Que es bien como que no piensa para hacer las cosas. Impulsivo. Impetuoso. Exacto. Y estamos hablando de ¿quién es ese personaje en la Biblia? Pedro. Pedro, correctamente. Pedro trabaja en esta historia, es dejado llevar por la emoción externa. Y veamos lo que ocurre cuando nosotros descuidamos eso. Busquen en Mateo 16:13 para que empecemos a entender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy a nosotros. En este pasaje, en este ejemplo, trataremos de ver la inconstancia espiritual. Oiga bien esa palabra. Cuando usted es inconstante espiritualmente, usted pasa a ser un instrumento de Satanás. Tenga mucho cuidado con su vida espiritual. Protéjala a todo costo. Oiga lo que pasa en esta historia. El capítulo 16, versículo 13 de Mateo nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos dicen que los profetas. ¿Ok? Él les dijo, aquí viene la pregunta, él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y ahí sale el virtuoso de Pedro, el hombre inconstante que está como una montaña rusa arriba hoy y mañana está en el fondo, metido hasta aquí. Le dice Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Oigamos quién es que está hablando acá, hermanos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Un reconocimiento grande, ¿no? ¿Cuántos aquí nos gustaría recibir ese reconocimiento de Jesús? ¿Verdad? Que le diga: bien hecho, buen siervo. ¿Ok? Qué bien hecho, buen siervo. Pero ahora, hermano, vayamos a ver la otra cara de la moneda. Bájense al versículo 21. Cuando no hay constancia espiritual. El 21 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí viene el inconstante de Pedro, otra vez. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué le contesta Jesús a Pedro? Volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué era tropiezo? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino que tus ojos están en los hombres. ¿Sí ven lo que estábamos hablando en la lección? Es impresionante cuando el ser humano entra en estos factores de corazón, alma y mente, y nos dejamos llevar por emociones, nos dejamos llevar por sentires, porque creemos que es lo correcto. Tengamos mucho cuidado.
es muy, pero muy serio el descuidar nuestra vida cristiana. Esta es la segunda historia para que nosotros veamos que usted puede ser un hombre que camina con Dios. Este era un apóstol, pero era imperfecto, porque abría la puerta al enemigo por sus emociones. ¡Pum! Por ahí se metió Satanás. Entonces, ese es el gran cuidado que todo ser humano debe tener, tanto como en su hogar, tanto como en su trabajo, tanto como con sus hijos. Tiene que haber un cuidado supremo, un cuidado súper alto, mantenerlo. No dejarse llevar por emociones. Las emociones son factores humanas que provienen del alma, son producidas por el alma del ser humano. No se deje llevar solamente por eso. Vaya a ver lo que Jesús, lo que la palabra de Dios le está diciendo, para que usted pueda hacer una comparación. Si lo que usted está argumentando concuerda con lo que la palabra de Dios dice. Me gusta cuando se habló de Proverbios. No se puede referir a un versículo, porque tenemos que estudiar a fondo de dónde salió ese contexto o ese texto que usted leyó, para poder definir si usted está en lo correcto en su argumento o no. Y aun si lo está correcto, yo le aconsejo que use prudencia, porque la prudencia es lo que nos lleva a ganar almas para Cristo. No es su sabiduría, no es su ego, no es su arrogancia, es su humildad que a usted lo lleva a llevar a gente a los pies del Señor. Acuérdese de esto. No se confunda que porque ya usted sabe, porque ya usted dirige, que porque ya usted es miembro, que usted es activo en la junta. Hermano, no se confunda. Tenemos que poner los pies bien en la tierra y pedir esa dirección a Dios a diario, como le dije a esa señora. ¿Por qué orar solo un día de oración? Por eso es que el mundo está careciendo como está careciendo, porque todo el mundo está alejado de Dios. Alejado de Dios. Este relato nos revela el proceso que debemos seguir cuando el Señor nos elige y envuelve el servir a Dios, pero usando nuestra alma, dejándonos llevar por nuestras propias emociones, nuestra voluntad, lo que es nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, no dejándonos llevar por eso. Veamos qué ocurre en la siguiente historia. Busquen Hechos 9:22 para que iniciemos con esta historia. Y esta historia nos relata a Pablo, un gran personaje bíblicamente hablando. Pablo nos relata aquí y nos ayuda a entender varios factores que nosotros no visualizamos muchas veces. Veamos qué nos dice Pablo, capítulo 9, versículo 22. Y el versículo 22 nos dice: pero Saulo mucho más se esforzaba, oigan la palabra, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Pablo era judío? Hermanos, yo creo que el mejor intelecto, uno de los mejores intelectos bíblicamente hablando, lo llevó Pablo, que entendió muchas cosas, que pudo ver muchas cosas que los profetas desearon ver, como dijo Jesús. Pablo es un hombre muy, pero muy inteligente. Así que póngale atención, que su mente a la par de Pablo, usted queda así chiquito.
Así que ponga mucha atención a lo que el mensaje de Pablo nos va a revelar. Y a dónde llegó Pablo y qué tuvo que hacer Pablo. Porque ese es el problema de nosotros los cristianos. Que creemos que tenemos la verdad. Y la verdad me ha hecho libre y yo tengo el derecho de decirte en tu cara esto y esto y esto. ¿Qué ocurrió aquí cuando Pablo hizo eso? Dice aquí, comenzó a confundir a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarle. Él era uno de ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque él actuaba humanamente. Cuando nosotros actuamos humanamente, a nadie usted puede traer a los pies de Jesús. Al contrario, dice aquí la lectura que lo querían matar la misma gente de él. ¿Verdad? Que los mismos apóstoles tuvieron que sacarlo escondido para que él pudiera oír. Es grave, hermanos. Es grave. Vayamos a 1 Corintios 15:9 para que podamos ver el por qué Pablo no podía reclutar personas para Cristo y el por qué nosotros no podemos reclutar personas para Cristo. Traigámoslo ahora. Es una lectura bíblica de historia, pero vengámoslo a traer a nosotros, a nuestra vida, en qué nos está trabajando en nuestra vida. Veamos qué dice 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9 nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahí hay una coma. Sí, él fue apóstol, pero oiga bien, él usa el término, porque le digo, la inteligencia de él, muy inteligente. Él dice, porque yo soy el más pequeño, pero soy apóstol. ¿Ah? Soy el más pequeño, pero yo sigo siendo apóstol. Ahí se está exaltando él. Ahí está el ego de él. ¿Verdad? Yo soy el último que llegué a la iglesia aquí, pero yo ahora soy anciano de la iglesia. Oiga lo que le está diciendo. Pero ahora yo soy apóstol, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Lo está revelando ahí de esa forma, pero el primer pasaje, él está reconociéndose como apóstol. Ahora vayamos a Efesios, a ver cómo va menguando Pablo. Cómo Pablo va entendiendo y cómo nosotros tenemos que ir entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué hay tanto quebrantamiento en su vida? ¿Por qué usted no puede traer un alma a los pies de Jesús? ¿Qué es lo que a usted lo impide si usted está pregonando el evangelio por todos lados? ¿Qué es lo que pasa? Leamos Efesios ahora, a ver qué le dice a los Efesios. Efesios 3:8. Y Efesios 3:8 nos dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Sí ven? Ya bajó de apóstol a hermano de iglesia. A mí que soy el más pequeño de los santos. Yo soy el más pequeño de los apartados, en otras palabras, porque la palabra santo significa apartado, ¿no? Yo soy el más pequeño de ellos. O sea, ya de aquí de apóstol, ya ahora es santo, hermano, ¿verdad? Entonces, más abajo, en Timoteo, habla como el más miserable. Y en el capítulo 19, aquí nos dice,
del mismo capítulo, del mismo capítulo 13, capítulo 3 de Efesios dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar mayor número. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo Pablo entendió que pregonando ser apóstol no iba a llegar a ningún lado? ¿Sí ven cómo Pablo pregonando ser santo no llegó a ningún lado? Cuando él entendió que yo llegando a ser siervo para todos, a muchos traigo a Cristo Jesús. Es interesante, hermanos. Es interesante que nosotros entendamos que no es usted el que hace nada. Todo lo bíblico que usted lee, si no lo quiere entender es porque no quiere, porque mantiene todavía ese ego. Bajémonos de esa nube. Seamos humildes. Clame a Dios humildad en todos los días en su oración. Porque la humildad es la esencia que usted puede reflejar el carácter de Cristo Jesús. Sin humildad, nadie puede ver al Señor. Veamos qué dice el salmista, para que veamos que conlleva con lo que dice Pablo. El capítulo 119 de Salmos, versículo 67. Salmos, vamos a leer primero vamos a ir adelante y después vamos a regresar al 77. Vamos al 71. Salmo 119, 71. Para que vean esta lectura, qué es lo que el salmista entendió. Estamos hablando de dos personajes muy grandes bíblicamente hablando. Y los dos entienden lo mismo. Y nos dice el 71 del 119. Bueno es haber sido humillado. David dice, bueno me ha sido el yo ser humillado para aprender tus estatutos. O sea, volvemos a lo mismo. Con su arrogancia, alma es lo que está proyectando, lo que usted está hablando. No es espíritu de Dios. Entienda bien eso. Hermano, yo no soy psicólogo, yo no soy filósofo. Yo no tengo una gran educación. A mí esto me lo enseñó la Biblia. Todo lo que le estoy diciendo aquí fue la palabra de Dios que me enseñó eso a mí. Yo no soy un empedernido que vivo en una librería tampoco. Yo me dirijo por el Espíritu Santo cuando yo abro la Escritura. Clamo a Dios que sea el Espíritu Santo que me hable para yo entender. Porque si nosotros leemos y practicamos, es alma que está proyectando, no es espíritu de Dios. Su emoción es la que proyecta. Oh, ya encontré el pasaje para restregárselo en la cara al hermano, lo equivocado que estaba. ¿Ah? Es muy bonito, ¿no? ¿Ah? No, pero satisface al hombre, al orgullo y al ego, satisface y dice, aquí lo tengo. Yo siempre digo, nosotros nos hemos acostumbrado a tantas normas y mañas que el mundo va haciendo y creemos ser diferentes que el mundo. Creemos ser diferentes que el mundo y estamos lo mismo, acatando normas de vida que otros han hecho y continúan haciendo. De hoy en adelante yo les voy a decir algo. No sé si lo tomen a mal o yo no sé. Pero esto es lo que en mi corazón hay. Cuando este sermón se termine, yo voy a bendecir y voy a decir que todo el mundo, Dios me lo bendiga. Pero hasta ahí. Yo voy a salirme de la norma de coger méritos.
Hermanos, es tan fácil que el ser humano se crea y caiga en la forma que Satanás lo usa para que usted caiga. Hay muchas tradiciones que el ser humano ha venido acatándose y recogiendo. Y Dios quiere que nosotros seamos humildes, que seamos prudentes, que seamos pacientes, que seamos no con ego, tolerantes, hermana, gracias. Pero ahora veamos qué nos dice también el 67. Regrésense ahí en Salmo 119 al 17. 67, correcto. 67 nos dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, oiga bien, mas ahora guardo ¿qué? Bendito sea Dios. Si ven qué es lo que lleva el cambio en el ser humano, no es que usted predique y le diga, no, que tenés que parar de comer cerdo, que tenés que parar de estar haciendo esto y aquello y lo otro. No, es que la palabra de Dios, dice aquí el salmista, fue lo que me tocó. Hermano, yo quiero preguntar aquí, ¿a cuántos una doctrina o un sermón de alguien fue que le cambió la vida? ¿O cuántos, la mayoría, fue la palabra de Dios que nos hizo empezar a ver a nosotros? Y entonces, ¿por qué si Dios le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, por qué yo voy a querer imponer al hermano que se ponga la falda más larga o que haga esto y lo otro? Esa es convicción, hermano. Existe lo que se llama convicción propia. Usted no puede imponerle a nadie. Por eso es que en el matrimonio no funciona la cosa. No funciona la cosa. Gracias le doy a Dios porque me permitió una segunda oportunidad de entablar un segundo matrimonio. Y crea que si antes era difícil, al entablar un nuevo matrimonio es mucho más difícil. Oiga bien lo que se está hablando, si usted está soltero. No se confunda. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahí tiene que entrar todo lo que estamos hablando. Tiene que decaer la arrogancia, tiene que haber humildad, tiene que haber tolerancia, tiene que haber aceptación, tiene que haber tantas cosas que nosotros humanamente no podemos procesar. Entonces, esta es la esencia de que un hogar camine, de que un mundo se mueva, de que un ejército, como vimos al primero, triunfe. Busquemos ahora Proverbios 18:7. Para que veamos por qué nosotros muchas veces carecemos y muchas veces nos pegamos duro y vienen aquellos quebrantamientos y después preguntamos, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué nos dice el proverbista aquí? La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo ¿para qué? Para su alma, para su vida. Es serio, es serio, y nosotros no le tomamos mucho. Y después estamos preguntando, ¿pero por qué yo estoy siendo quebrantado? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Hermanos, a mí me da el deleite, por eso es que tengo en la mente que quiero escribir un libro. El libro quiero titularlo Los privilegios de esta vida que estamos viviendo, que no los tomamos en cuenta. Conducía yo con mi madre el otro día para Orlando, la llevaba a renovar su residencia. Y en el camino me decía mi madre, 90 años ya, me decía mi madre, hijo, ya yo los achaques que tengo, ya la vida, ya estoy llegando a mi fin, ya
me lo dijo, ya estoy llegando a mis últimos días. Y estoy preparada para cuando el Señor me mande a buscar. Pero hay veces me dice que tengo que postrarme a pedirle perdón a Dios. Una anciana de 90 años que no tiene relación con nadie en el mundo, pero tiene relación con sus hijas. Y entre sus hijas se arman diferencias, se arman discusiones. Y esta señora a esa altura de edad me dice, yo tengo que postrarme a pedirle perdón a Dios, porque si algo me ha venido es porque no he sido fiel a Dios. Ese es un privilegio, que usted escuche eso de la madre que lo trajo a este mundo. Algo yo hice que no le agradó a Dios y yo me tuve que postrar a pedirle perdón a Dios. Yo le dije, madre, esa es la esencia, que el cristiano se mantenga constante en el camino del Señor, porque es muy fácil que Satanás venga y lo haga caer. Así que no se olvide que así como nosotros somos instrumentos para Dios, el enemigo puede usarlo a usted también como instrumento, con su pareja, con su esposa, con su esposo, con su hijo, su hija con su madre, su hijo con su madre, su papá. Estemos bien despiertos en ese sentido. Veamos ahora qué nos dice Proverbios 10:9. Que esto es muy importante, porque aquí vamos a aclarar dos factores que a veces los confundimos. A veces confundimos uno con el otro. Y esto nos va a aclarar un poquito. ¿Qué nos dice Proverbios 10:9? Y Proverbios 10:9 nos dice, el que camina en integridad, anda confiado. En otras palabras, como hay un dicho que dice, el que nada debe, ¿sí ve? El que nada debe, nada teme, porque es íntegro, no está preocupado. Ahora, traigámoslo al nivel espiritual. Si en mi corazón no hay preocupación es porque yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo este proverbio acá. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. ¿Sí ven la diferencia? Muchos de nosotros creemos que honestidad y integridad es la misma palabra. O los ponemos a veces que creemos que son como sinónimos. Pero si usted profundiza, honestidad es una cosa y integridad es otra. Es muy importante que separemos esas dos palabras. Pero ahora vamos a Proverbios 15:14. Ya estamos terminando, hermanos. Proverbios 15:14. Y oigamos todas estas lecturas, porque no es David David no elige estas lecturas. David no es que elige estas lecturas. Yo voy a Dios para que Dios nos mande estas lecturas. Proverbios 15:4. La lengua pasible es árbol ¿de qué? De vida. Oiga bien, la lengua pasiva es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es severo, pero nosotros decimos, no, yo le voy a decir a fulano 2, 3 verdades. Vaya a la Biblia, antes que hable, vaya a la Biblia. Hermano, yo hay muchas cosas que he escuchado y todavía hasta el día de hoy Dios no ha puesto el tiempo preciso para yo conversar con esa persona y decirle, hermanas, ¿sabe qué? Usted expresó algo que bíblicamente hablando no lo encuentro en la Biblia y me gustaría que nos sentáramos a conversar un poquito. Y son cosas graves.
prudencia. Yo no quiero venir con alma a exhortar a nadie. Tenga cuidado cuando usted exhorta con alma y no con espíritu. Son dos cosas muy distintas. Y para que vea la profundidad, para que vea la profundidad del error, y usted puede llamarme lo que sea. Usted puede llamarme, pues entonces tú no eres un misionero de Cristo porque no hiciste lo que tenías que decir. Ese es su punto de vista. Esa es su forma de verlo. Dios es que me va a juzgar a mí. Esta persona que me dijo, David, yo estoy 100% segura que el sello de la bestia es el chip que nos van a implantar. Y su siervo, ahora mismo yo sigo callado, porque yo creo en la prudencia de Dios. Y si Dios no me ha otorgado el tiempo para sentarme a conversar con esta persona, yo no voy a ir con alma a decirle, usted está equivocada. Déjeme, se lo pruebo bíblicamente. Y tengo la Biblia ahí para probárselo. Pero tiene que usted menguar, tiene que usted humillarse. No puede usted exaltarse por su conocimiento, porque es tan fácil que su conocimiento lo tire al barranco. Es muy interesante, ya leímos todas estas historias acá. Tanto Pablo, tanto David, tanto Saúl, como todos estos personajes llegaron a entender, porque oigan lo que dice, lo que dijo Samuel al final de cuentas, que Samuel dijo. Déjenme se lo busco por acá el pasaje. Samuel dijo, me salté del pasajito. Ese fue Samuel. Aquí está, Samuel 15. Samuel 15, 24. Primera Samuel 15, 24. Lo que Saúl llegó a concluir, para que nosotros podamos entender. Saúl llegó a concluir diciendo en Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado, ¿qué? El mandamiento de Jehová. ¿Hubo un reconocimiento de Saúl? No hubo. Sin embargo, el alma y el orgullo de él fue más fuerte que obedecer a Dios. ¿Verdad? Entonces, estas historias, hermanos, nos ayudan a nosotros a entender verdaderamente, ¿valdrá la pena el yo continuar con mi arrogancia? ¿Valdrá la pena yo operar mi vida bajo alma, cuerpo y mente? Esa es la pregunta. ¿Yo podré estar correctamente ante los ojos de Dios? Porque ante los ojos de los hombres nosotros siempre creemos que estamos correctos. Eso es lo que todos nosotros creemos. Yo lo que dije es muy cierto porque es bíblicamente. Hermano, ¿qué dice el otro pasaje? La lengua apacible es árbol de vida. O sea, si usted usa lo que Dios le dio, el instrumento que Dios le dio, que es su lengua, para usted exhortar de la forma adecuada, va a llevar vida a esa persona. Pero si usted la va a exhortar de la forma alma y mente suya, usted va a traer muerte a esa persona. Entonces hay que entender, para que nosotros no profundicemos y lleguemos a un nivel que nos creamos que estamos correctos. Mientras usted existe en esta tierra y en este cuerpo, usted será imperfecto. La perfección suya viene cuando usted entre en la patria celestial de Dios. Mientras usted esté en cuerpo, alma y mente, está en serio problema. Pero ahora vamos a concluir ya para ver qué Jesús nos quiere concretar con este sermón. Busquen Juan 12, 24.
Juan 12, 24. Y el versículo 24 nos dice, de cierto, cuando Jesús usa 2 veces esa palabra, ese término, póngale atención, póngale mucha atención. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Oiga bien esta lectura. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. El que ama, el que trabaja por el alma, con el alma, la mente y cuerpo, el que ama su vida, el que ama su alma, la perderá. Mas el que aborrece su vida, el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guarda. Jesús le está diciendo eso, no soy yo. Jesús nos está diciendo a nosotros esto. ¿Verdad? La guardará. Si alguno me sirve, oigan bien a dónde ven llamando lo que está todo el cosa de nosotros. Y lo que Pablo terminó diciendo. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué Jesús está diciendo ahí? Si tú estás dispuesto al servicio de otros, aborda mi camino, porque eso es lo que yo hago. Eso es lo único que yo hago, preocuparme por servir a otro. Dice la palabra, y no escatimó para dejar su trono, para venir a tomar forma de siervo. Esa es la esencia de caminar con Jesús. Que su enfoque no sea usted, porque mientras usted su enfoque, su alma y su mente y cuerpo lo está absorbiendo a usted. Pero si su enfoque es ayudar a otros y servir a otros, usted está en un camino bastante bien. Porque es lo que Jesús le está diciendo aquí. Si tú estás dispuesto a servir, entonces sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo, dice Jesús. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Le honrará. Oigan bien el beneficio que conlleva servir. Hay una honra de parte de Dios. Y para concluir, y que no se nos olvide que usted opera por mente, cuerpo y alma, para que no se le olvide, oiga lo que Jesús le dice, que es uno de los primeros mandamientos. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los 3 factores que venimos tocando. Si usted quiere buscar a Jesús con otras cosas, emociones, percepciones, Dios tenga misericordia de nosotros. Busque a Jesús para que en su vida pueda haber un quebrantamiento en su vida. Porque lo único que lo va a llevar a los pies de Jesús es cuando usted ya no puede más. Y usted dice, Señor, ya yo no puedo. Ya yo hice todo lo que quería y que podía y que tenía, pero no he resolvido nada. Todo continúa o está peor de como estaba. Yo necesito la mano divina que tome asunto en mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. No dejemos llevarnos por emociones, por percepciones, porque el hermano no me cae bien, porque la hermana dijo tal cosa, porque aquel me miró mal. Déjeme decirle una cosa, que Dios permitió que toda esa gente existan a su alrededor para que su carácter cambie. Dele gracias a Dios que hay alguien que lo vio mal. Dele gracias a Dios
que alguien que habló mal de usted, porque ¿sabe qué? Usted glorifica al Señor y usted crece. Pero si esa gente no existe, ¿qué? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? A mí me encanta estudiar la palabra de Dios cuando Dios dice, si tú amas al que te ama, ¿qué ganas? Exacto. Hay mérito ahí en eso. ¿Qué ganas si solo amas al que te ama? No ganas nada. Pero si tú amas al que te odia, tú estás ganando un ser humano para Dios. ¿Sí ven la diferencia? Entonces ese es el punto, que nosotros debemos de humillarnos, como dijo el gran salmista. Es muy importante, hermanos, que no nos olvidemos de estos 3 puntos que ejercen su conducta de vida: cuerpo, alma y mente. Muchas veces nosotros no relacionamos todas estas cosas porque solo queremos oír lo espiritual. Si usted no escucha cómo es que usted se conduce, usted no puede atar una cosa con otra. Y es por eso que Dios siempre usa la agricultura, porque era lo que la gente más hacía en aquel tiempo, para que se pudiera relacionar mejor con esa parábola. Entonces nosotros tenemos que buscar de Dios ¿con qué? Mente, cuerpo y alma. Que mi buen Dios me los bendiga y esperamos de que este sermón que Dios les ha traído nos sirva de gran ayuda. Que el buen Dios me los bendiga. Ahora vamos a cantar.